¿Se ha preguntado alguna vez por qué uno de los salmos más famosos de la Biblia, el Salmo 23, comienza con una afirmación sencilla pero profunda? ¿El Señor es mi pastor? ¿Qué significa comparar a Dios con un pastor y por qué esta imagen es tan poderosa y perdurable? Hay un significado más profundo, casi oculto, detrás de esta metáfora que muchos de nosotros pasamos por alto en nuestra lectura casual. Para entenderlo, no solo hay que explorar el contexto cultural del antiguo Israel, sino también reconocer cómo este concepto de pastoreo refleja el cuidado y la dirección íntimos de Dios hacia su pueblo. Descubramos los secretos poco conocidos que se esconden tras esta poderosa apertura. El Salmo 23 comienza con la frase, «El Señor es mi pastor», una frase que podría parecer sencilla, pero que rebosa capas de significado. En el mundo antiguo, la función del pastor no consistía solo en guiar a las ovejas a los pastos o protegerlas de los depredadores. Era un símbolo de liderazgo, cuidado y autoridad. Para los israelitas, la metáfora del pastor tenía una profunda resonancia porque hacía tiempo que estaban familiarizados con la idea de Dios como su guía y protector definitivo. La imagen de Dios como pastor se remonta a algunas de las primeras figuras bíblicas, como Abraham, Isaac y, sobre todo, David, que fue pastor antes de convertirse en rey. Este título, «El Señor es mi pastor», implica una relación de total dependencia y confianza entre Dios y su pueblo. Las ovejas son criaturas muy vulnerables, que dependen totalmente de su pastor para que las guíe, proteja y provea. Del mismo modo, el salmista reconoce que sin Dios estarían perdidos, vulnerables y sin dirección. Esto marca la pauta para el resto del Salmo, en el que se sigue explorando el papel del pastor. La declaración del salmista no se refiere solo al papel de Dios como líder, sino a su implicación personal en todos los aspectos de la vida de su pueblo. Hay una profunda sensación de seguridad en saber que el Señor, el Creador del universo, elige caminar con nosotros como un pastor tierno y guía. Esta sencilla metáfora, a menudo leída rápidamente, invita a una reflexión mucho más profunda sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios. ¿Con qué frecuencia reconocemos la guía tierna y paciente que Dios nos ofrece en nuestras vidas? ¿Apreciamos plenamente que Él no es solo un gobernante distante, sino un pastor que conoce a sus ovejas individualmente? Cuando el salmista declara, «El Señor es mi pastor», la frase va más allá del mero reconocimiento de Dios como protector. Encierra la realidad más profunda de la provisión divina. La sencilla pero profunda afirmación «nada me falta» es una expresión de confianza absoluta en la capacidad de Dios para satisfacer todas las necesidades. Para el creyente no se trata de una mera promesa de sustento físico, sino de una seguridad integral de que Dios le proporcionará todo lo necesario espiritual, emocional y físicamente para una vida plena. En el antiguo Israel, la responsabilidad del pastor era muy amplia. Además de conducir a las ovejas a las tierras de pastoreo, el pastor garantizaba su bienestar asegurándoles agua fresca, protegiéndolas de los peligros y manteniéndolas sanas. La tarea del pastor era de cuidado continuo, siempre vigilante y preparado para atender al rebaño. Esta imagen refleja perfectamente la naturaleza de la provisión de Dios para su pueblo. Cuando el salmista dice, «Nada me faltará», no es una declaración de riqueza en términos mundanos, sino una declaración de confianza en que el cuidado de Dios siempre será suficiente. Esta provisión divina trasciende las meras necesidades materiales. Incluye la guía de Dios en momentos de incertidumbre, el consuelo en tiempos de angustia y la paz en medio de la confusión. La afirmación del salmista también subraya un aspecto esencial de la confianza: renunciar al control. Al reconocer a Dios como pastor, el creyente admite su incapacidad para autoabastecerse y se entrega a la provisión perfecta de Dios. La frase «nada me falta» es una invitación a descansar en la suficiencia de Dios. Anima a los creyentes a reconocer que el cuidado de Dios nunca fallará, sin importar las circunstancias. Ya sea en tiempos de abundancia o de escasez, la provisión de Dios siempre es más que suficiente. La provisión descrita en este versículo es holística y abarca todos los ámbitos de la vida, asegurando que en Él no falta nada. Esta profunda confianza en la provisión divina es fundamental para el camino de fe del creyente, pues ofrece consuelo y paz incluso en los momentos más inciertos. Las imágenes de pastos verdes y aguas tranquilas del Salmo 23 revelan un aspecto íntimo del cuidado de Dios, que va más allá de la mera supervivencia y entra en el ámbito de la renovación espiritual. Estos símbolos no son meras metáforas de la provisión física, sino de una paz más profunda, restauradora del alma, que Dios ofrece a su pueblo. En un mundo lleno de ruido e inquietud,
La función del pastor es conducir a las ovejas a lugares de calma y serenidad, donde puedan alimentarse y reponerse. Los pastos verdes, en el contexto del antiguo Cercano Oriente, representaban algo más que tierra fértil. Significaban un lugar de abundancia y seguridad, un santuario donde las ovejas podían pastar sin temor al peligro. Del mismo modo, las aguas tranquilas no eran cualquier fuente de agua, sino tranquilos arroyos o estanques donde las ovejas podían beber sin ser molestadas. Esta cuidadosa provisión ilustra el deseo de Dios de que su pueblo experimente un verdadero descanso, libre del caos y la turbulencia que a menudo nos rodean. El significado de esta paz es profundo. Al igual que las ovejas encuentran descanso en los campos frondosos y en las aguas tranquilas, los creyentes son invitados a experimentar la renovación espiritual en la presencia de Dios. Estas aguas tranquilas se interpretan a menudo como el agua viva que ofrece Cristo, refrescante, vivificante e inagotable. En un sentido espiritual, el Salmo subraya que Dios nos conduce a un lugar donde nuestras almas pueden encontrar descanso de las tensiones de la vida. Este descanso divino no es pasivo, es una invitación activa a experimentar una paz profunda a nivel del alma que trasciende las circunstancias. Es un recordatorio de que bajo el cuidado de Dios, no solo se nos provee físicamente, sino que también se nos invita a descansar espiritualmente. A medida que el salmista avanza en su reflexión, los temas del alimento y la protección se mezclan a la perfección con el mensaje más amplio del cuidado continuo de Dios por su pueblo. En su presencia los creyentes encuentran una paz que revitaliza el corazón y la mente, preparándolos para los desafíos que les esperan. A medida que el salmista continúa, destaca un aspecto esencial del pastoreo de Dios, su guía por sendas de justicia. Esta declaración no solo se refiere a la dirección física, sino también al liderazgo divino que nos conduce hacia la integridad moral, la vida ética y la alineación espiritual con la voluntad de Dios. Las sendas de la rectitud no son caminos al azar, sino rutas con un propósito que reflejan el carácter santo de Dios y su deseo de que su pueblo camine por sus sendas. En el contexto del antiguo Israel, la guía de un pastor era crucial no solo para la supervivencia de las ovejas, sino también para su seguridad. El pastor conocía bien el terreno y comprendía los peligros que podían acecharle, acantilados rocosos, depredadores u otros peligros. Del mismo modo, Dios guía a su pueblo a través del complejo paisaje de la vida, ofreciéndole una brújula moral que le asegura que mantiene el rumbo correcto. Las sendas de la rectitud son las que reflejan la justicia, la misericordia y la verdad de Dios, y llaman a los creyentes a vivir de un modo que le honre y sirva a los demás. Este concepto de guía divina está arraigado en la idea de que las instrucciones de Dios no son gravosas, sino que están diseñadas para nuestro bienestar. Caminar en la rectitud conduce a la paz, la estabilidad y un sentido de propósito. Garantiza que a pesar de las pruebas y las tentaciones de la vida, caminemos en consonancia con la vocación superior de Dios. Los caminos de la justicia son una fuente de fortaleza que proporcionan al creyente claridad y un profundo sentido de convicción moral. La guía de Dios no se limita a principios abstractos, sino que es práctica y ofrece orientación en las decisiones cotidianas a las que nos enfrentamos. El salmista nos asegura que el pastor no nos guía sin rumbo, sino con un propósito. Cada paso en el camino forma parte de un plan más amplio de Dios para nuestras vidas. Al confiar en su guía, los creyentes pueden navegar con confianza por la vida, sabiendo que caminan por la senda recta trazada por el pastor divino. Una de las frases más llamativas y citadas del Salmo 23 es la siguiente: «Aunque pase por un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». Esta poderosa declaración habla de una profunda verdad del creyente. La presencia de Dios ofrece consuelo y protección incluso en las circunstancias más oscuras y peligrosas. El valle de sombra de muerte no es solo una metáfora de la muerte física, representa cualquier momento de la vida en el que el miedo, el peligro o la desesperación parecen abrumarnos. En el mundo antiguo, los valles se consideraban a menudo lugares vulnerables, donde podían surgir peligros como animales salvajes, bandidos u otras amenazas. Para las ovejas, atravesar un valle significaba estar expuestas a los elementos, con poca visibilidad y menos opciones de escapar. Sin embargo, el pastor, íntimamente familiarizado con el terreno, conduciría al rebaño a través de estos valles con una confianza inquebrantable. Del mismo modo, el salmista refleja que incluso en los momentos más oscuros de la vida, Dios, el buen pastor, está presente y no permitirá que su pueblo sea consumido por el miedo.
Este versículo se refiere no solo a los peligros físicos, sino también a los valles emocionales y espirituales, los momentos en que el creyente puede enfrentarse a la pena, la pérdida, la enfermedad o la incertidumbre. La sombra de muerte. Aquí representa la oscuridad abrumadora que puede nublar nuestras mentes y corazones, pero el salmista encuentra consuelo al saber que la presencia de Dios proporciona la protección definitiva. El consuelo mencionado no es solo un sentimiento superficial, sino una paz profunda e inquebrantable que solo el pastor divino puede dar. La presencia de Dios en estos momentos es una fuente de fortaleza. Las palabras del salmista animan a los creyentes a aferrarse a la verdad de que por oscuro que parezca el valle, nunca están solos. La guía y la protección de Dios son firmes, incluso cuando el camino no está claro. La seguridad del salmista en la presencia de Dios en tiempos de oscuridad se ve reforzada por la referencia a la vara y el cayado como fuentes de consuelo. Aunque estas dos herramientas podrían parecer inicialmente símbolos de dureza o castigo, en realidad representan la naturaleza protectora y correctiva de Dios, elementos vitales de su cuidado por su pueblo. La vara y el cayado hablan de un tipo de guía más profunda e íntima que garantiza la seguridad y el crecimiento espiritual. La vara, a menudo un arma corta y robusta utilizada por el pastor para ahuyentar a los depredadores o defender al rebaño, representa el poder de Dios para proteger a su pueblo del mal y del daño. Al igual que el pastor utiliza la vara para mantener a raya a las criaturas peligrosas, la mano protectora de Dios protege a los creyentes de las amenazas de la vida, ya sean peligros físicos, ataques espirituales o angustia emocional. Esta protección divina no es pasiva, es activa y vigilante, asegurando que nada pueda separar al pueblo de Dios de su cuidado. Por otra parte, el cayado, un instrumento más largo y curvo que sirve para guiar y dirigir a las ovejas, simboliza la disciplina y la guía de Dios. El cayado ayuda al pastor a guiar a las ovejas por el buen camino, corrigiéndolas suavemente cuando se desvían. Del mismo modo, Dios utiliza su cayado para corregir y dirigir a sus hijos cuando se desvían del camino. Aunque a veces la corrección puede resultar incómoda, en última instancia es una expresión del amor de Dios. Su disciplina no es punitiva, sino restauradora, diseñada para que su pueblo vuelva a alinearse con su voluntad. Juntos, la vara y el cayado forman una imagen completa de la amorosa supervisión de Dios, que no solo protege de los peligros externos, sino que también guía y corrige para el crecimiento espiritual. La confianza del salmista en estas herramientas subraya la confianza del creyente en que las acciones de Dios, ya sean protectoras o correctivas, son siempre para su bien y conducen a la paz y la madurez espiritual. La imagen de Dios preparando una mesa ante el salmista en presencia de sus enemigos es una metáfora sorprendente, rica en simbolismo. Esta frase describe la provisión y el favor divinos en las circunstancias más inverosímiles, en medio de la adversidad, la oposición y el peligro. Para entender su profundidad, es crucial explorar el contexto del mundo antiguo, donde las fiestas eran símbolos de honor, provisión y celebración. Una mesa preparada ante alguien indicaba una posición de dignidad, bendición y abundancia incluso frente a las amenazas. En medio de los desafíos de la vida, el salmista declara que Dios le prepara una mesa, lo que significa que Dios provee en abundancia, incluso cuando está rodeado de oposición o dificultades. La mesa representa no solo el sustento físico, sino también el alimento espiritual, la satisfacción emocional y la paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de la presencia de enemigos, los que buscan el mal o crean obstáculos, la provisión de Dios permanece firme, ofreciendo consuelo y seguridad. Esta escena también sugiere una profunda sensación de victoria. Los enemigos, incapaces de dañar o disminuir al salmista, son testigos de la inquebrantable fidelidad de Dios. Dios no se limita a proveer a su pueblo en tiempos de paz, sino que lo eleva ante las pruebas, mostrando que su favor y protección trascienden las circunstancias mundanas. La mesa extendida ante el salmista, aunque rodeada de enemigos, habla de la soberanía última de Dios sobre todas las situaciones, ofreciendo a su pueblo un lugar de descanso y abundancia que ningún enemigo puede perturbar. Esta imagen llama a los creyentes a encontrar su confianza no en la ausencia de enemigos o desafíos, sino en la suficiencia de la provisión de Dios. Las bendiciones de Dios no están condicionadas a la ausencia de oposición, sino que son una afirmación de su presencia y su poder, incluso en los entornos más difíciles.
La mesa puesta ante el salmista es un testimonio del cuidado inquebrantable de Dios y de su capacidad para proveer a su pueblo, independientemente de las circunstancias. Cuando el Salmo 23 llega a su fin, el salmista da una de las garantías más profundas del cuidado inquebrantable de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este versículo final es un hermoso recordatorio de la naturaleza del amor de Dios. Un amor que nos persigue sin descanso, incluso en momentos en que nos sentimos indignos o distantes. La frase "sígueme" no es pasiva, transmite la idea de que la bondad y la misericordia de Dios persiguen y rodean activamente al creyente, como la vigilancia constante de un pastor sobre su rebaño. Es una promesa de que, no importa a dónde nos lleve el camino de la vida, la bondad y la misericordia de Dios están siempre cerca, sin abandonarnos nunca. Las palabras bondad y misericordia tienen un profundo significado. La bondad de Dios es su generosa y abundante provisión y todo lo que hace es para el beneficio de su pueblo, guiándolo hacia lo que es bueno, verdadero y correcto. No se trata solo de bendiciones materiales, sino de la gracia que nos permite experimentar paz, alegría y plenitud incluso cuando las circunstancias podrían sugerir lo contrario. La misericordia de Dios, por otra parte, representa su compasión y perdón inagotables. No importa lo lejos que nos desviemos, su misericordia está ahí para restaurarnos, sanarnos y limpiarnos. Es el tipo de amor que nunca se agota y que siempre encuentra un camino para que volvamos a él. Esta promesa se extiende más allá de nuestra vida terrenal. La línea final del Salmo, "y habitaré en la casa del Señor para siempre", asegura a los creyentes la seguridad eterna en la presencia de Dios. No se trata solo de los días que vivimos en la tierra, sino de la relación eterna que tenemos con Dios, que trasciende el tiempo y el espacio. De este modo, el Salmo 23 no es solo una reflexión sobre la guía de Dios a través de las pruebas de la vida, sino también una visión de la esperanza que aguarda a quienes confían en Él, una eternidad de paz, descanso y compañía divina. Si esta exploración del Salmo 23 te ha animado, te invito a reflexionar sobre la increíble promesa que Dios tiene para ti. Su bondad y misericordia nunca te abandonarán. No importa dónde te encuentres en tu camino, nunca estarás solo. Permanece anclado en su cuidado, confía en su guía, y descansa en la certeza de que su amor te seguirá, ahora y siempre.